¿Qué hice yo cuando me di cuenta de que el regalo de aniversario que me dio mi esposo era de hecho para su amante? Les di a ambos una noche que jamás olvidarían. En nuestro 10º aniversario, Rodrigo me entregó una caja de perfume hermosamente envuelta durante la cena. Me sacó de onda, porque él sabía perfectamente que los olores fuertes me mareaban y me daban náuseas. Pero aún así, el perfume era elegante y, en pequeñas cantidades, olía delicioso. Así que se lo agradecí. Hasta que más tarde esa noche, mientras él se bañaba, su teléfono se iluminó. Era un mensaje de una mujer llamada Miranda. «Ay, Rodrigo, qué travieso eres», seguido del emoji del changuito penoso. «¿Perdón? ¿Cómo?». Inmediatamente desbloqueé su teléfono y vi exactamente a qué se refería. Hacía solo 20 minutos, Rodrigo le había mandado un texto. «Le compré tu perfume a mi esposa para poder olerte por toda la casa». Se me revolvió el estómago. Lo leí 3 veces más para asegurarme de que no estaba entendiendo mal. Pero ahí seguía, clarito, junto con mensajes coquetos y fotos que ni siquiera yo había recibido jamás. Sentí físicamente cómo se me rompía el corazón mientras leía las partes donde se burlaban de mí, llamándome fácil de manipular. Una tonta. Cómo mi esposo quería estar con ella, moría por estar con ella. Pero la adrenalina de que no lo cacharan era demasiado emocionante como para simplemente dejarme. Miré el frasco de perfume en el buró con lágrimas en los ojos y lo decidí en ese preciso instante. Si querían emoción, la iban a tener. Porque el perfume era inflamable. La venganza se sirve fría y con aroma. Primero, tenía que volver loco a Rodrigo. A la mañana siguiente me puse un poco del perfume. Solo un toquecito en las muñecas y el cuello. Su cara se iluminó al instante. «¿De verdad te lo pusiste?» «Me encanta cómo huele», dijo, besándome la mejilla. No tenía ni la menor idea de lo que le esperaba. Pronto, empecé a mencionar casualmente todos los lugares a los que él había llevado a su amante. «¿Has visto este restaurante italiano nuevo?», le preguntaba yo cuando planeábamos citas para cenar. Estaba pensando en ir a comer al cafecito de Julio. A Rodrigo se le caía el café de la boca cada vez. Nunca he oído de esos lugares», mentía, retorciéndose en su silla. Al día siguiente le llevé un folleto. «Estaba pensando en arreglarme las uñas en esta estética del centro. ¿Tú qué opinas?». Era la estética donde trabajaba Miranda. Se me quedó viendo con gotas de sudor en la frente, estudiando mi cara para ver si yo sabía algo. «¿Nunca te ha gustado cómo arreglan las uñas ahí?» «¿De verdad irías?», me preguntó, poniéndome a prueba él también. Me encogí de hombros. «Quizás un día, pero hoy no», suspiró aliviado. Pero entonces vino la parte realmente divertida. Estábamos en casa de sus papás para cenar. Yo traía puesto el perfume que me había dado cuando salió el tema de los hijos. Su mamá, Elvira, mencionó que le gustaría tener nietos algún día. Sonreí y me giré hacia Rodrigo. «¿Sabes? Si algún día tenemos una hija, siempre me ha encantado el nombre de Miranda». Casi se le cae el vaso de refresco de la mano. Tosió y tartamudeó diciendo que él preferiría otros nombres, pero su mamá insistió en que Miranda sería un nombre precioso. «¿Por qué se te ocurrió?», me preguntó ella. Rodrigo me miró con los ojos como platos, claramente preguntándose si yo sabía. Pero todavía no era el momento de soltar la bomba. «Bueno, es que es un nombre muy difícil de olvidar». «Tan lindo y único», dije, haciéndome la inocente. Después de esa noche, la paranoia de Rodrigo empeoró. Empezó a vigilarme constantemente, entrando en pánico cada vez que yo mencionaba algo parecido al nombre de Miranda. Estaba tan estresado que empezó a fumar cigarros, exactamente como ella. Sus mensajes a Miranda mostraban lo paranoico que estaba. Pensé que todo esto pondría fin a su aventura, que haría que nos perdiera a las dos. Pero estaba equivocada. Rodrigo anunció que tenía un viaje de trabajo, una conferencia en otra ciudad, justo el día del cumpleaños de Miranda. Era el momento, lo que había estado esperando, la noche del incendio. La noche antes de su viaje, investigué. Encontré el hotel exacto donde se quedarían. Uno de esos hoteles de paso medio clandestinos que te dejan fumar en las habitaciones. En lugar de confrontarlo, le ayudé a hacer la maleta. Doblé sus camisas y pantalones cuidadosamente en su equipaje, como la esposa perfecta. Entonces, sin que él supiera, tomé el frasco de perfume y rocié el líquido inflamable por todas partes. En sus camisas, su saco, incluso sus corbatas. Rodrigo se rió cuando entró al cuarto a recoger la maleta. «Mi amor, prácticamente marinaste todo mi guardarropa». Sonreí. «Es para que puedas olerme incluso cuando estés lejos». Lo vi subir la maleta a su coche y marcharse. Esa fue la última vez que lo vi así, porque esa noche, a las 2 de la mañana, recibí la llamada que estaba esperando. «¿Hola? ¿Hablo con la esposa del señor Rodrigo? Soy una enfermera del Hospital General de la Cruz. Su esposo sufrió un accidente». Sonreí con el corazón a 1000 por hora. Cuando llegué al hospital entré corriendo, sin aliento y llorando a mares. ¿Dónde está mi Rodrigo?», supliqué. Me llevaron a un cuarto lleno de doctores, enfermeras y policías. Uno de ellos me llevó a un lado y me explicó lo que había pasado. Hubo un incendio en la habitación. Al parecer, un cigarro que su esposo estaba fumando prendió fuego a su ropa. Jadeé. ¿Cómo pudo pasar eso? El oficial frunció el ceño. Su ropa tenía perfume inflamable. Lamento decirle esto, pero su esposo estaba teniendo una aventura. Encontramos el frasco de perfume exacto en la cosmetiquera de la mujer. Sospechamos que ella planeó esto, pero también quedó atrapada en el fuego. Me quedé ahí, haciendo el papel de la esposa desconsolada. Pronto, Rodrigo despertó, confundido y adolorido.
Cuando me vio, no dije nada. Simplemente saqué un pequeño frasco de perfume y comencé a rociarlo alrededor de su cama. Entonces, cariño, hablemos de Miranda. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Seguí rociando el perfume en círculos lentos alrededor de su cama, viendo el pánico extenderse por su rostro, como si yo fuera una especie de fantasma del que no podía escapar. Los vendajes en sus brazos se movieron bruscamente mientras intentaba moverlos, pero las quemaduras lo hacían imposible. Me incliné cerca de su oído y le susurré que realmente necesitábamos tener una larga charla sobre su novia y esa habitación de hotel. Su respiración se aceleró y pude ver cómo se formaba sudor en su frente, aunque el cuarto estaba frío. Intentó decir algo, pero su voz se quebró y salió como un chillido. El olor a perfume llenó todo el espacio y lo vi darse cuenta de lo que estaba haciendo, rociando el mismo aroma que había causado todo este dolor como una especie de recordatorio enfermo. Un doctor entró de golpe y me gritó que me detuviera de inmediato. Me arrebató el frasco de perfume de la mano y le dijo a una enfermera que me sacara de ahí. Cambié mi expresión a una de shock y preocupación en medio segundo. Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras me disculpaba una y otra vez. Les dije que solo pensé que querría oler algo familiar de casa, que no sabía que lo alteraría. La enfermera me tomó del brazo suavemente y me acompañó al pasillo mientras yo seguía mirando hacia atrás, hacia Rodrigo, con esta expresión de preocupación pegada en la cara. Él me miraba con puro terror y supe que, ahora sí, lo había entendido todo, la realidad de las consecuencias. En el pasillo, la jefa de enfermeras, Adelaida Gómez, se presentó y me llevó a un pequeño consultorio. Tenía ojos amables y hablaba con voz suave mientras me explicaba que Rodrigo tenía quemaduras de segundo grado que cubrían el 30% de su cuerpo. La mayor parte del daño estaba en su torso y brazos, donde su camisa se había incendiado primero. Dijo que el dolor era intenso y que necesitaría semanas de tratamiento y probablemente algunos injertos de piel. Luego hizo una pausa y me dijo que Miranda estaba mucho peor. Las quemaduras en su cara y manos eran graves porque había intentado apagar las llamas con sus propias manos. Adelaida explicó que Miranda necesitaría múltiples cirugías y que las cicatrices serían permanentes. Me obligué a parecer devastada y pregunté si ambos iban a estar bien. Dijo que sí, pero que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Asentí y me cubrí la cara con las manos como si estuviera llorando, pero en realidad solo estaba ocultando el hecho de que no sentía nada más que una fría satisfacción al oír sobre sus heridas. Pasé las siguientes horas en la sala de espera, interpretando perfectamente el papel de la esposa devastada. Me senté en esas incómodas sillas de plástico con las manos cruzadas en el regazo, mirando al suelo como si estuviera en shock. Mi mente no dejaba de repasar cada paso de mi plan, buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto. ¿Dejé alguna evidencia? ¿Podrían rastrear el perfume hasta mí? ¿Rodrigo les diría lo que había hecho? Empezó a llegar más gente a medida que la noticia del incendio se extendía por nuestras familias. El hermano de Rodrigo, Camilo, llegó primero, luego algunos primos que apenas conocía. Finalmente, Elvira entró y tuve que levantarme y dejar que me abrazara mientras sollozaba en mi hombro. No dejaba de repetir mi pobre niño, mi pobre hijo. ¿Cómo pudo pasar esto? Le sobé la espalda e hice sonidos de consuelo, mientras por dentro pensaba en cómo había criado a un mentiroso y un infiel. Ella se apartó y me miró a la cara, buscando algo, y me aseguré de que mi expresión no mostrara nada más que preocupación y confusión. Nos sentamos juntas en esas horribles sillas y le sostuve la mano mientras lloraba, jugando a ser la nuera comprensiva, aunque quería decirle la verdad sobre su adorado hijito. Tarde esa noche, quizás alrededor de las 11, un detective se me acercó en la sala de espera. Se presentó como el inspector Morales y dijo que necesitaba hacerme algunas preguntas sobre el incidente. Me levanté y lo seguí a un rincón más tranquilo, manteniendo mi rostro neutral y cooperativo. Me preguntó sobre el viaje de Rodrigo y le expliqué que era por una conferencia de trabajo en otra ciudad. Mi voz se mantuvo firme mientras le contaba cómo le había ayudado a empacar su maleta la noche anterior, doblando toda su ropa con cuidado porque quería que se viera profesional. El detective anotó todo en su pequeña libreta. Luego preguntó por qué Miranda estaría en el mismo hotel y dejé que la confusión cruzara mi rostro. Dije que no tenía idea de quién era ella ni por qué estaría allí con mi esposo. Observó mi reacción con atención y me di cuenta de que intentaba ver si estaba mintiendo. Añadí que tal vez era una compañera de trabajo que asistía a la misma conferencia, tratando de sonar servicial e inocente. Él asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron en mi rostro como si estuviera estudiando cada pequeño movimiento. Las preguntas del detective parecían bastante básicas al principio, solo recopilando información sobre la cronología y los planes de Rodrigo. Pero luego cambió de tema y preguntó específicamente sobre el perfume. Quería saber si yo estaba consciente de que el perfume podía ser inflamable. Se me hizo un nudo en el estómago, pero mantuve mi cara de confusión y negué con la cabeza. Le dije que no tenía idea, que era solo un perfume normal. Me preguntó dónde lo conseguí y le expliqué que Rodrigo me lo había dado como regalo de aniversario hacía apenas un par de semanas. Pude ver cómo procesaba esta información y tomaba notas. Me preguntó si había rociado algo en la ropa de Rodrigo cuando empaqué y le dije que tal vez un poquito, solo para que pudiera olerme mientras estaba fuera.
Mi voz se quebró ligeramente en esa parte, como si fuera una esposa devota que extrañaba a su marido. El detective me agradeció por mi tiempo y dijo que podría tener más preguntas después. Asentí y volví a la sala de espera, con el corazón latiendo con fuerza aunque mi rostro permanecía en calma. Ocultando la verdad, finalmente salí del hospital alrededor de las 3 de la mañana cuando dijeron que Rodrigo estaba estable y durmiendo. El camino a casa se sintió extraño. Las manos no dejaban de temblarme en el volante, por más que lo apretaba. Las calles estaban vacías y oscuras, y seguía viendo los brazos quemados de Rodrigo en mi mente. La realidad de lo que había hecho comenzó a abrirse paso a través de la satisfacción que había sentido antes. Él pudo haber muerto. Miranda todavía podría morir. Yo había creado deliberadamente las condiciones para que se incendiaran, y ahora ambos estaban en camas de hospital cubiertos de quemaduras. El coche se desvió ligeramente y tuve que concentrarme más en la carretera. Una parte de mí se sentía reivindicada, como si merecieran las consecuencias por lo que me hicieron. Pero otra parte comenzaba a comprender el peso de causar tanto dolor físico a otro ser humano. Entré en la cochera y me quedé sentada en el coche durante 10 minutos, solo mirando mi casa e intentando procesarlo todo. Adentro, fui directo al bote de basura de la cocina donde había tirado la caja del perfume días atrás. Escarbé entre restos de café y sobras de comida hasta que la encontré en el fondo. La caja estaba ligeramente húmeda, pero aún se podía leer. Justo ahí, en la parte de atrás, en letras pequeñas, estaban las advertencias sobre inflamabilidad y sobre mantenerlo alejado de fuentes de calor y llamas abiertas. Mi corazón empezó a acelerarse mientras leía las palabras una y otra vez. Esto era evidencia de que yo debería haber sabido, que había visto estas advertencias y las había ignorado. Agarré la caja y caminé hacia la chimenea de la sala. Mis manos temblaban mientras encendía un cerillo y lo acercaba al cartón. La caja prendió rápidamente y la vi retorcerse y ennegrecerse, las etiquetas de advertencia desapareciendo entre las cenizas. La pinché con el atizador de la chimenea hasta que no quedó nada más que polvo gris. Luego me lavé las manos 3 veces, frotando con fuerza como si pudiera lavar lo que había hecho junto con los residuos de ceniza. Apenas dormí esa noche y le llamé a mi mamá, Rita, como a las 6 de la mañana. Dijo que saldría de inmediato e hizo el viaje de 3 horas en tiempo récord. Llegó a mi casa poco después de las 9 y me envolvió en un abrazo en cuanto abrí la puerta. ¿Me permití llorar de verdad esta vez? No las lágrimas falsas que había estado usando en el hospital. Me abrazó fuerte y me acarició el cabello y me dijo que todo estaría bien. Nos movimos al sofá y mantuvo su brazo alrededor de mí mientras yo sollozaba en su hombro. Por primera vez desde que descubrí la infidelidad, me permití sentir una emoción genuina en lugar de un cálculo frío. Las lágrimas salían con fuerza y no podía detenerlas. Rita solo me abrazó y no hizo preguntas, dejando que sacara todo. Cuando finalmente me calmé lo suficiente como para respirar normalmente, se apartó y me miró a la cara con preocupación. Me preguntó qué había pasado y supe que tenía que contarle sobre Rodrigo y Miranda, aunque significara admitir cuán terriblemente había fracasado mi matrimonio. Empecé desde el principio, contándole sobre el perfume de aniversario y el mensaje de texto que había visto en el teléfono de Rodrigo. La expresión de Rita pasó de la compasión al shock mientras le explicaba la aventura con Miranda. Le mostré algunas de las capturas de pantalla de los textos que había tomado antes de que todo sucediera, aquellos donde se burlaban de mí y me llamaban fácil de manipular. Su rostro se endureció con cada mensaje que leía. Para cuando terminé de explicar lo del incendio del hotel y que ambos se habían quemado, su compasión se había convertido en una furia fría. Preguntó cuánto tiempo llevaba la aventura y le dije que al menos 8 meses, basándome en los textos. Rita se levantó y caminó de un lado a otro por mi sala, con las manos apretadas en puños. Dijo que no podía creer que Rodrigo hiciera esto después de 10 años de matrimonio que ella le había confiado a su hija. Luego se giró y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo, como si me viera de manera diferente. Me preguntó cómo estaba sobrellevando todo y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta para esa pregunta. La investigación se complica. Rita me llevó de regreso al hospital alrededor del mediodía porque sabía que tenía que mantener las apariencias. Cruzamos las puertas corredizas y el olor a productos de limpieza mezclado con algo quemado me golpeó de inmediato. Rita me apretó la mano mientras nos dirigíamos a la unidad de quemados donde habían trasladado a Rodrigo durante la noche. Un hombre de unos 30 años estaba cerca de la estación de enfermeras, alto, con el mismo cabello oscuro que Rodrigo pero sin barba. Levantó la vista cuando nos acercamos y su rostro se suavizó con compasión. Se acercó y se presentó como Camilo, el hermano de Rodrigo, y me dio un abrazo incómodo. Rita se disculpó para ir por un café mientras Camilo me llevaba a un rincón tranquilo cerca de las máquinas expendedoras. Se frotó la nuca y me dijo que lamentaba mucho lo que había hecho su hermano. Empecé a responder, pero él levantó la mano y dijo que Rodrigo lo había confesado todo durante un momento de lucidez esa mañana. Se me revolvió el estómago, pero mantuve mi rostro neutral. Camilo explicó que Rodrigo le contó sobre Miranda, sobre la aventura, sobre todo. Dijo que su hermano era un completo idiota y que entendía si yo quería dejarlo. Interpreté mi papel a la perfección, dejando que las lágrimas llenaran mis ojos mientras preguntaba cuánto tiempo había estado sucediendo. Camilo cambió el peso de su cuerpo y dijo que 8 meses según Rodrigo, 8 meses enteros de mentiras y engaños. Me dijo que Miranda en realidad pensaba que Rodrigo me iba a dejar, que lo había estado presionando para que solicitara el divorcio. El viaje de cumpleaños se suponía que era cuando Rodrigo finalmente le diría la verdad,
que no tenía planes de terminar nuestro matrimonio. Simplemente le gustaba la emoción del amorío, la adrenalina de que no lo cacharan. Camilo parecía asqueado mientras lo decía. Me sequé los ojos y le agradecí por ser honesto conmigo. Una mujer con un saco oscuro se nos acercó sosteniendo una tableta y una placa enganchada a su cinturón. Se presentó como Sara Moreno, de la Unidad de Investigación de Incendios. El inspector Morales apareció detrás de ella, el mismo oficial de la noche anterior. Me preguntaron si tenía unos minutos para responder algunas preguntas y asentí. Nos trasladamos a una pequeña sala de conferencias al final del pasillo. Sara se sentó frente a mí y mostró fotos en su tableta de la habitación del hotel. Ropa quemada y el frasco de perfume que habían recuperado de la cosmetiquera de Miranda. Me hizo preguntas detalladas sobre mi conocimiento de materiales inflamables. Me apegué a mi historia, diciéndole que no tenía idea de que el perfume pudiera ser peligroso de esa manera. Me preguntó si alguna vez había leído las etiquetas de advertencia en los productos de belleza y me encogí de hombros, diciendo que generalmente tiraba las cajas sin mirarlas. El inspector Morales se inclinó hacia adelante y preguntó sobre mi formación en química. Le dije que nunca fui buena para las ciencias en la escuela, que apenas pasé mis clases. Los ojos de Sara se entrecerraron ligeramente como si intentara leer mi rostro. Me preguntó por qué había rociado tanto perfume en la ropa de Rodrigo si sabía que los olores fuertes me mareaban. Expliqué que quería que oliera bien para su conferencia, que pensé que eso lo haría pensar en mí mientras estaba fuera. La mentira salió suave y natural. Sara tomó notas en su tableta mientras el inspector Morales me observaba con atención. Me agradecieron por mi tiempo y dijeron que se pondrían en contacto si tenían más preguntas. Salí de la sala de conferencias con las piernas temblorosas y encontré a Rita esperando en el pasillo. El médico nos vio y nos hizo señas para hablar sobre los pacientes. Dijo que la condición de Miranda se había estabilizado durante la noche, pero que necesitaría múltiples cirugías de injerto de piel en los próximos meses. Sus quemaduras eran graves, especialmente en las manos y la cara, donde había intentado apagar las llamas. Rodrigo mejoraba más rápido, con quemaduras de segundo grado principalmente en el torso y los brazos. El médico dijo que tendría cicatrices permanentes y posiblemente daño en los nervios de las manos que podría afectar su capacidad para trabajar. Hice todos los ruidos de preocupación adecuados mientras mi mente daba vueltas. Rita y yo nos dirigimos a la cafetería porque no había comido desde ayer. Estábamos formadas para comprar unos sándwiches cuando Elvira apareció a mi lado. Tenía los ojos rojos de llorar, pero la mandíbula apretada. Me agarró del brazo y me apartó de la fila. Rita comenzó a seguirnos, pero Elvira le lanzó una mirada que la detuvo. Elvira exigió saber si yo había causado el incendio de alguna manera. Su voz temblaba, pero se mantuvo lo suficientemente baja como para que otras personas no pudieran oír. Dijo que su instinto de madre le decía que algo andaba mal, que el momento era demasiado perfecto. Me solté de su agarre y le dije que estaba tan sorprendida como todos los demás. Se acercó más y dijo que había estado pensando en todos esos comentarios extraños que hice sobre el nombre de Miranda y la estética y esos restaurantes. Su rostro se desfiguró por la ira mientras me preguntaba si yo sabía del engaño antes del incendio. La miré directo a los ojos y mentí, diciendo que no tenía idea hasta que el hospital me lo dijo anoche. Elvira me miró fijamente durante un largo momento antes de alejarse sin decir una palabra más. Rita se acercó y preguntó de qué se trataba todo eso. Le dije que Elvira solo estaba molesta y buscando a quién culpar. Comimos nuestros sándwiches en un tenso silencio. Después de comer, Rita dijo que tenía que irse a casa para revisar algunas cosas, pero que volvería mañana. Me despedí de ella con un abrazo y esperé a que se fuera antes de volver a subir. Elvira se había ido a hacer llamadas telefónicas, así que me deslicé sola en la habitación de Rodrigo. Estaba despierto, mirando al techo con vendajes cubriendo sus brazos. Giró la cabeza cuando me oyó entrar. Su voz salió ronca y áspera cuando preguntó si yo sabía lo que pasaría. Acerqué una silla a su cama y sonreí. Le dije que lo discutiríamos cuando se sintiera mejor. Sus ojos se abrieron de par en par e intentó sentarse, pero el dolor lo detuvo. Le di unas palmaditas en la pierna no vendada y salí de la habitación. ¿La verdad sale a la luz? Pasaron 3 días en una neblina de visitas al hospital y fingir que todo era normal. El inspector Morales llamó a mi celular la 4ª mañana y me pidió que fuera a la comisaría para una entrevista formal. Se me helaron las manos mientras aceptaba. Llamé a Rita de inmediato y me dio el número de la licenciada Armida Herrera, una abogada que una amiga suya había usado el año pasado. Armida se reunió conmigo en la comisaría 1 hora después. Una mujer inteligente de unos 40 años con mechones grises en su cabello oscuro. Me dijo que fuera cooperativa pero cuidadosa, que respondiera solo lo que preguntaban y nada más. Nos sentamos en una pequeña sala de interrogatorios con el inspector Morales y otro oficial que no reconocí. Pusieron el teléfono de Rodrigo sobre la mesa entre nosotros. El inspector Morales mostró los mensajes de texto, los que Rodrigo le decía a Miranda que me había dado su perfume. Luego me mostró textos de mi propio teléfono, todas las tácticas de manipulación que había usado durante esas semanas. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que habían estado armando un caso en mi contra todo este tiempo. Tenían capturas de pantalla mías mencionando los restaurantes, la estética, el nombre de Miranda. Tenían pruebas de que yo había investigado ese hotel. Armida puso su mano sobre mi brazo y dijo que necesitábamos un momento a solas.
Los oficiales salieron de la habitación. Armida se giró hacia mí y dijo con voz neutra que estaba siendo investigada por imprudencia temeraria y posible intento de homicidio. Los textos mostraban premeditación. Mostraban que yo sabía de la aventura. Mostraban que creé deliberadamente condiciones peligrosas. Me preguntó sin rodeos si yo sabía que el perfume era inflamable cuando lo rocié en su ropa. Abrí la boca pero no salió ninguna palabra. Armida me miró fijamente a través de la mesa de metal, su pluma golpeando 3 veces contra su libreta. Se inclinó hacia adelante y preguntó en voz más baja si entendía lo que significaba el privilegio abogado-cliente. Asentí lentamente, con la garganta apretada. Explicó que cualquier cosa que le dijera quedaba entre nosotras, que no podía defenderme adecuadamente si le mentía. Las luces fluorescentes zumbaban sobre nosotros mientras intentaba decidir cuánta verdad revelarle. Finalmente, admití que sí, que sabía que el perfume tenía alcohol, que había visto las etiquetas de advertencia. Su rostro no cambió, pero cerró su libreta y les dijo a los oficiales a través de la puerta que necesitábamos más tiempo. El inspector Morales dijo que teníamos 15 minutos antes de que continuaran. Armida se volvió hacia mí y me expuso mis opciones en términos claros. O cooperaba ahora y la dejaba construir una defensa, o seguía mintiendo y terminaba en la cárcel cuando demostraran que estaba mintiendo de todos modos. Me preguntó sin rodeos cuál había sido mi objetivo cuando rocié la ropa de Rodrigo. Bajé la mirada a mis manos y dije que quería que él sufriera como yo estaba sufriendo, que quería que Miranda supiera lo que había hecho. Armida escribió algo y dijo que eso no era lo mismo que tener la intención de prenderles fuego. Me preguntó si había planeado específicamente porque ocurriera un incendio. Negué con la cabeza, y lo decía en serio, porque no había pensado en los detalles exactos. Solo sabía que el perfume era peligroso cerca de los cigarros. Ella pareció creerme y dijo que podíamos trabajar con eso. La entrevista se reanudó y Armida fue la que más habló, explicando que yo había actuado por angustia emocional sin comprender completamente las consecuencias. El inspector Morales pareció escéptico, pero no presionó más ese día. Me dejaron ir 2 horas después con instrucciones de no salir de la ciudad. Rita estaba esperando en el estacionamiento, con el rostro tenso por la preocupación. Me llevó a casa sin hacer preguntas, lo cual agradecí porque no podría haber explicado nada en ese momento. Cuando entramos a la cochera vi el coche de Elvira estacionado enfrente, junto con otros 2 vehículos que reconocí de reuniones familiares. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de lo que estaba pasando. Rita me agarró del brazo y me preguntó si quería que entrara conmigo, pero negué con la cabeza y salí sola. La puerta principal estaba abierta. Adentro, Elvira estaba en mi sala, dándole órdenes al primo y al tío de Rodrigo mientras sacaban cajas a un camión. Se giró cuando me oyó entrar. Tenía los ojos rojos de llorar, pero la mandíbula apretada. Me dijo que tenía mucho descaro en aparecer por aquí después de lo que le había hecho a su hijo. Pregunté qué estaban haciendo con mis cosas y ella se rió, un sonido agudo y amargo. Dijo que estas no eran mis cosas, eran las cosas de Rodrigo, y que él no me quería cerca de ellas ni de él. Su primo pasó a mi lado cargando la foto enmarcada de nuestra boda, sin mirarme. Elvira se acercó más y dijo que todos sabían lo que había hecho, que la policía les había contado sobre los textos y la manipulación. Dijo que yo estaba enferma y retorcida, y que se aseguraría de que todo el mundo lo supiera. Me quedé allí recibiéndolo todo porque, ¿qué podía decir que no lo empeorara? Me dijo que ya no era bienvenida en el hospital, que si intentaba visitar a Rodrigo, haría que me arrestaran por acoso. Luego pasó a mi lado y salió por la puerta, dejándome parada en mi sala medio vacía. Camilo apareció en el umbral de la cocina, sosteniendo una caja con los libros de Rodrigo. La dejó en el suelo con cuidado y cerró la puerta principal que Elvira había dejado abierta. Por un largo momento solo nos miramos. Finalmente dijo que se había ofrecido a quedarse para hablar conmigo. Le pregunté si él también estaba allí para decirme qué persona tan terrible era. Negó con la cabeza y se sentó en el sofá, haciéndome un gesto para que me sentara. Dijo que entendía por qué lo hice, aunque no pudiera decir que estaba bien. Su hermano había destruido nuestro matrimonio por sus propias decisiones. Me había humillado y se había burlado de mí con esa mujer. Camilo dijo que le había dicho a Rodrigo que era un idiota meses atrás, cuando se enteró por primera vez de la aventura. Pero luego me miró con ojos cansados y dijo que yo había ido demasiado lejos en mi respuesta. Dijo que Rodrigo viviría con esas cicatrices para siempre, que Miranda tal vez nunca volvería a verse normal y que yo tendría que vivir con haber causado eso. Sentí que empezaban a brotar lágrimas, pero las contuve. Camilo se levantó y recogió la caja de nuevo. Me dijo que esperaba que encontrara algo de paz de alguna manera, pero que él ya no podía estar cerca de mí. La familia había tomado una decisión y él tenía que apoyarlos. Después de que se fue, me senté en la casa silenciosa durante 1 hora antes de que Rita volviera a entrar. Había estado esperando en el coche para darme privacidad. Me encontró todavía sentada allí y no preguntó qué había pasado. Simplemente empezó a preparar té en la cocina como si todo fuera normal. La caída. A la mañana siguiente, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de texto de gente que apenas conocía. Las noticias locales habían retomado la historia sobre el incendio del hotel. Abrí el artículo en mi laptop y sentí náuseas al leerlo. Lo llamaron un trágico accidente.
Mencionaba que un hombre casado y su acompañante habían resultado gravemente quemados cuando su ropa se incendió a causa de un cigarro. El artículo decía que los investigadores estaban indagando cómo su ropa se había empapado de perfume inflamable. No me nombraban, pero cualquiera que nos conociera ataría cabos rápidamente. En cuestión de horas, mi vecina tocó a la puerta para preguntar si había oído sobre el terrible incendio en ese hotel. Dijo que rezaba por mí durante este momento difícil. Le di las gracias y cerré la puerta, con la cara ardiendo de vergüenza. Otra vecina me detuvo cuando fui a recoger el correo, diciendo que no podía creer lo que Rodrigo me había hecho, tener una aventura de esa manera. Me apretó la mano y dijo que yo era muy valiente por apoyarlo en el hospital. Quería gritar que yo no era valiente, que yo había causado todo el asunto, pero en lugar de eso sonreí y dije que apreciaba su apoyo. Cada interacción se sentía como caminar por un campo minado. Seguía esperando que alguien me mirara y simplemente supiera lo que realmente había hecho. La paranoia empeoró tanto que dejé de abrir la puerta y mantuve las cortinas cerradas todo el día. Armida llamó 3 días después y me pidió que nos viéramos en mi casa. Llegó con un maletín lleno de papeles y nos sentamos en la mesa de mi cocina mientras me exponía mi situación legal en términos que no podía malinterpretar. La fiscalía estaba armando un caso de que yo creé deliberadamente condiciones peligrosas sabiendo que Rodrigo fumaba cerca de la ropa empapada de perfume. Dijo que argumentarían que fue planeado, que toda mi manipulación en las semanas previas demostraba que le estaba tendiendo una trampa. Pregunté qué significaba eso para mí y dijo que significaba que podrían intentar acusarme de intento de homicidio si podían probar la intención. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que dejar mi taza de café. Extendió copias impresas de mensajes de texto, mi historial de búsqueda en internet, declaraciones de testigos que me habían oído mencionar el nombre de Miranda en esa cena. Todo se veía mucho peor expuesto en papel de esa manera. Armida me volvió a preguntar qué estaba pensando exactamente cuando rocié su ropa. Le dije la verdad esta vez. Toda. ¿Cómo quería que él oliera el perfume y pensara en mí mientras estaba con ella? ¿Cómo sabía que era inflamable, pero realmente no había pensado en lo que eso significaba? Dije que quería que pasara algo malo, pero no planeé específicamente un incendio. Escuchó sin interrumpir, tomando notas todo el tiempo. Cuando terminé, Armida dejó su pluma y me miró durante un largo momento. Dijo que mi honestidad con ella estaba protegida y que nunca debía repetirle lo que acababa de decirle a nadie más, ni siquiera a mi madre. Explicó que necesitábamos construir una defensa en torno a la falta de intención específica de dañar. Había actuado imprudentemente por angustia emocional, pero no había intentado deliberadamente prenderles fuego. Me preguntó si podía vivir con esa versión de los hechos cuando fuéramos a juicio. Asentí, porque ¿qué otra opción tenía? Empezó a guardar sus papeles y dijo que estaría en contacto sobre los próximos pasos. Antes de irse, se volvió y me dijo que me preparara porque las cosas iban a empeorar antes de mejorar. Dijo que la atención de los medios crecería, que la familia de Rodrigo probablemente hablaría en mi contra y que yo necesitaba mantener la boca cerrada y dejar que ella manejara todo. Prometí que lo haría. Después de que se fue, me senté en la mesa de la cocina mirando las manchas de café y preguntándome cómo mi vida se había convertido en esta pesadilla. Cientos de miles de pesos. 2 días después, un hombre llamado Pedro Macías llamó a mi celular. Se presentó como un investigador de seguros que indagaba el reclamo del incendio del hotel. Mi corazón empezó a acelerarse mientras me preguntaba si podíamos reunirnos para discutir algunos detalles. Le dije que tendría que consultarlo primero con mi abogada. Dijo que estaba bien, pero que realmente apreciaría mi cooperación ya que esto era solo una investigación de rutina. Su voz era amigable, pero pude oír la sospecha debajo de ella. Llamé a Armida de inmediato y me dijo que no me reuniera con él sin que ella estuviera presente. Ella contactó a Pedro y programó una reunión para la semana siguiente en su oficina. Cuando finalmente nos sentamos con él, Pedro tenía una carpeta llena de fotos de la escena del incendio y preguntas sobre el perfume. Me preguntó dónde lo había comprado, cuándo noté por primera vez que Rodrigo fumaba, si sabía de las advertencias de inflamabilidad. Armida respondió la mayoría de las preguntas por mí, manteniendo mis respuestas al mínimo. Pedro preguntó específicamente si yo sabía sobre el hábito de fumar de Rodrigo antes de empacar su maleta. Dije que sí, que había empezado a fumar recientemente. Pedro anotó eso y preguntó si eso me preocupaba. Dije que por supuesto que me preocupaba. Fumar era malo para su salud. Me lanzó una mirada que decía que sabía que estaba siendo cuidadosa con mis palabras. Antes de irse, Pedro mencionó que el fraude al seguro era un delito grave y que realizarían una investigación exhaustiva. La amenaza era clara, aunque sonrió cuando lo dijo. Armida me llamó esa noche con más malas noticias. La familia de Miranda estaba considerando una demanda civil en mi contra por sus lesiones. Dijo que podían demandar independientemente de si los cargos penales se mantenían. Y si ganaban, quedaría financieramente destruida. Pregunté por cuánto podrían demandar y dijo que probablemente cientos de miles de pesos por gastos médicos, dolor y sufrimiento y salarios perdidos. Yo no tenía esa cantidad de dinero. Ni de chiste. Dijo que podrían intentar quitarme la casa, mi coche, cualquier activo del acuerdo de divorcio. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor al darme cuenta de que podría perderlo todo, incluso si me libraba de la cárcel. Armida dijo que intentaría negociar con el abogado de ellos, pero que debía prepararme para lo peor. Esa noche no pude dormir.
Solo me quedé en la cama haciendo cuentas en mi cabeza sobre cuánta deuda tendría por el resto de mi vida. Todo por lo que había trabajado. La casa que Rodrigo y yo habíamos comprado juntos. La cuenta de ahorros que había construido durante 10 años. Todo se iría para pagar por el daño que había causado. La venganza que se había sentido tan satisfactoria cuando la estaba planeando ahora se sentía como un veneno extendiéndose por cada parte de mi vida. La decepción de una madre. Rita vino la tarde siguiente para ayudarme a revisar algunas cajas que la familia de Elvira había dejado. Estaba en la cochera buscando documentos fiscales antiguos cuando oí que me llamaba desde adentro de la casa. Su voz sonaba extraña, tensa y molesta. Entré y la encontré parada en la oficina de mi casa, sosteniendo mi laptop. Me preguntó cuándo le iba a decir la verdad. Al principio no entendí. Luego vi lo que había en la pantalla. Mi historial de búsqueda en internet de las semanas previas al incendio. Búsquedas de perfumes inflamables, hoteles que permiten fumar. ¿Cómo afecta el contenido de alcohol la inflamabilidad? El rostro de Rita estaba pálido y sus manos temblaban mientras me extendía la laptop. Dijo que había estado buscando una foto antigua que yo había mencionado y encontró esto en su lugar. Traté de explicar, pero las palabras salieron mal, defensivas y llenas de pánico. Me interrumpió y dijo que no quería oír excusas. Me dijo que ella me había educado mejor que eso, que no se lastima a la gente a propósito, que me había enseñado la diferencia entre el bien y el mal. Su decepción me golpeó más fuerte que la ira de Elvira. Empecé a llorar y dije que lo sentía, que había estado tan enojada que no podía pensar con claridad. Rita dejó la laptop y dijo que estar enojada no excusaba lo que había hecho. Dijo que Rodrigo me había lastimado profundamente, pero que yo había respondido casi matando a 2 personas. Me preguntó si entendía la gravedad de eso. Asentí, pero ella negó con la cabeza y dijo que claramente no lo entendía, o nunca lo habría hecho. Nos sentamos en la sala y tuvimos la conversación más dolorosa de mi vida. Rita dijo que entendía mi ira al descubrir la aventura, que cualquier esposa se sentiría traicionada y humillada, pero dijo que la venganza me había envenenado hasta convertirme en alguien que no reconocía. La hija que ella había criado habría dejado a Rodrigo. Habría actuado con clase y seguido adelante con dignidad. En lugar de eso, había dejado que el odio me convirtiera en alguien que podía lastimar a la gente a propósito. Me preguntó si siquiera me sentía culpable por lo que le pasó a Miranda, quien había sido estúpida y egoísta, pero no merecía que le quemaran la cara. Admití que había estado tratando de no pensar en Miranda porque cuando lo hacía me sentía enferma de culpa. Rita dijo que esa culpa era lo único saludable que había sentido en semanas, y que necesitaba procesarla en lugar de alejarla. Me dijo que tenía que enfrentar lo que había hecho y encontrar la manera de vivir con ello. Luego dijo algo que me rompió por completo. Dijo que la venganza me había envenenado hasta convertirme en alguien que no reconocía. Y me di cuenta de que tenía razón. Había estado tan concentrada en hacer sufrir a Rodrigo que había perdido la noción de quién era yo. La satisfacción que había sentido al verlo en esa cama de hospital ahora se sentía hueca y equivocada. Rita se quedó 1 hora más, pero la distancia entre nosotras se sentía enorme, incluso sentadas en el mismo sofá. Cuando se fue, me abrazó, pero se sintió diferente. Cauteloso. Como si ya no estuviera segura de a quién estaba abrazando. El arrepentimiento. 2 semanas después del incendio, Camilo me mandó una foto que pensó que debería ver. Mostraba a Rodrigo saliendo del hospital con Elvira sosteniendo su brazo. Todavía tenía vendajes cubriendo ambos brazos desde la muñeca hasta el codo. Su cara se veía más delgada, más viejo, de alguna manera. Y se movía lentamente, como si cada paso le doliera. El pie de foto de algún sitio de noticias local lo llamaba una recuperación milagrosa. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, estudiando la expresión de Rodrigo. Se veía derrotado de una manera que no tenía nada que ver con el dolor físico. Yo había querido que sufriera, y claramente lo estaba, pero verlo ya no se sentía bien. En lugar de eso, sentí una inesperada ola de culpa que me oprimió el pecho. Este era el hombre con el que pasé 10 años, que me había abrazado cuando mi papá murió, que se había reído de mis chistes tontos y sabía cómo tomaba mi café. El engaño había destruido a esa persona en mi mente. Lo había convertido solo en un objetivo para mi venganza. Pero mirándolo ahora, roto y asustado, no podía fingir que era solo un villano. Era una persona real que había tomado decisiones terribles y ahora estaba pagando por ellas de maneras que durarían para siempre. Y yo era la que había decidido su castigo. Borré la foto, pero no podía dejar de verla en mi cabeza. Esa noche, finalmente me permití llorar. No por mi matrimonio ni por mi vida arruinada, sino por aquello en lo que me había convertido en nombre de la venganza. 3 días después de que Rita se fuera, recibí una llamada del hospital sobre Miranda. La enfermera me dijo que la habían transferido a un centro especializado en quemaduras a 2 horas de distancia para más cirugías. Pregunté cómo estaba y la enfermera hizo una pausa antes de decir que Miranda había perdido su trabajo en la estética debido a sus lesiones y no tenía seguro de gastos médicos para cubrir el tratamiento. El hospital estaba trabajando con un fondo de caridad para ayudar a pagar su atención. Colgué y me quedé mirando mi teléfono, procesando lo que eso significaba. La vida de Miranda estaba destruida. Su cara estaba marcada. Sus manos estaban dañadas. No tenía trabajo ni forma de pagar la atención médica que necesitaba. Y yo había causado todo eso. Pasé el resto del día sentada en mi sofá, incapaz de moverme o pensar en otra cosa. Una semana después, el inspector Morales llamó y me pidió que fuera a la comisaría para otra entrevista. Contacté a Armida de inmediato y se reunió conmigo allí.
luciendo seria mientras entrábamos juntas a la sala de interrogatorios. Morales se sentó frente a nosotras con una carpeta llena de papeles y comenzó a exponerlos uno por uno. Me mostró impresiones de mi historial de búsqueda en Internet de 3 semanas antes del incendio. Allí estaba, en blanco y negro. Búsquedas de perfumes inflamables, contenido de alcohol en perfumes, qué tan calientes arden los cigarros, regulaciones de seguridad contra incendios en hoteles. Se me revolvió el estómago mientras miraba la evidencia. Armida intervino rápidamente, diciendo que la investigación no probaba la intención de dañar. Argumentó que podría haber estado buscando información sobre la seguridad de los perfumes por cualquier cantidad de razones inocentes, tal vez preocupada por el perfume que Rodrigo me dio. Pero pude ver que Morales no se lo tragaba. Sacó más páginas que mostraban que la cronología de mis búsquedas coincidía exactamente con el momento en que comencé mi campaña de manipulación contra Rodrigo. Me preguntó directamente si sabía que el perfume era peligroso cuando lo rocié en la ropa de Rodrigo. Armida me dijo que no respondiera. La entrevista terminó con Morales diciendo que el fiscal estaba construyendo un caso sólido y que debía prepararme. Al salir de la comisaría, Armida me llevó a un lado en el estacionamiento. Dijo que el fiscal la había contactado con una oferta de acuerdo. Si me declaraba culpable de imprudencia temeraria, obtendría libertad condicional y tendría que pagarle dinero a Miranda por sus gastos médicos. Pero evitaría la cárcel. La oferta estaba sobre la mesa por una semana. Después de eso, procederían con los cargos de intento de homicidio y lo llevarían a juicio. Le pregunté qué pensaba que debía hacer. Armida dijo que era mi elección, pero que un juicio sería arriesgado. Todos los detalles de mi manipulación se harían públicos. El jurado escucharía cómo volví loco a Rodrigo a propósito. Cómo investigué materiales inflamables, cómo planeé todo cuidadosamente. Incluso si afirmaba que no sabía que la ropa se incendiaría, la evidencia hacía que mi intención pareciera bastante clara. Pero aceptar el acuerdo significaba admitir la culpa y tener antecedentes penales para siempre. Conduje a casa aturdida y pasé esa noche despierta en la cama, repasando mis opciones una y otra vez. Un juicio significaba que todos sabrían exactamente lo que hice. Mis amigos, mis compañeros de trabajo, todos en la ciudad leerían sobre cómo manipulé a mi esposo y provoqué que 2 personas se quemaran. Las noticias locales lo cubrirían. Mi cara estaría en todas partes. Pero un acuerdo significaba decir, sí, lo hice. Soy culpable. Significaba aceptar que era una criminal que lastimó a la gente a propósito. Significaba pagar dinero que no tenía y estar en libertad condicional durante años. No podía dormir. Seguía levantándome y caminando por mi departamento, preparando té que no bebía, mirando mi teléfono sin verlo realmente. Las siguientes noches fueron iguales. Me quedaba en la cama hasta las 2 o 3 de la mañana, mi mente repasando cada posible resultado. Luego, finalmente, me dormía un par de horas y despertaba sintiéndome peor que antes. Dejé de comer mucho porque la comida me hacía sentir mal. Hacía un pan tostado y le daba 2 mordiscos antes de tirarlo. Mis manos temblaban cuando intentaba sostener mi taza de café. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba, pensando que era la policía o un abogado o alguien más con malas noticias. A la 4ª noche, alguien tocó a mi puerta alrededor de las 9. Abrí y me encontré a Camilo parado allí, luciendo incómodo. Preguntó si podía pasar y lo dejé entrar, confundida sobre por qué estaba allí. Nos sentamos en mi sala y me dijo que había ido a ver a Rodrigo esa tarde. Su hermano estaba luchando mucho contra la depresión y el manejo del dolor. Los médicos lo tenían con medicamentos fuertes, pero a Rodrigo le estaba costando mucho lidiar con lo que pasó. Camilo dijo que Rodrigo sabía que la aventura había causado todo esto, que sus elecciones llevaron al incendio. Pero saber eso no hacía que el dolor físico fuera menor, ni ayudaba con el daño emocional de las quemaduras. Rodrigo estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana y apenas salía de casa de Elvira. No podía mirarse en el espejo sin derrumbarse. Camilo dijo que no me estaba diciendo esto para hacerme sentir mal, pero pensó que debería saber por lo que estaba pasando Rodrigo. Le pregunté por qué vino a decirme esto en secreto. Camilo dijo que porque, a pesar de todo, él entendía por qué hice lo que hice. Rodrigo había destruido nuestro matrimonio con su aventura y me había tratado terriblemente. Pero 2 errores no hacían un acierto. Y ahora todos los involucrados estaban pagando un precio que duraría para siempre. Se fue después de eso y me quedé sola en mi departamento, procesando lo que había dicho. Esa noche fue peor que las otras. No pude dormir nada. Me di cuenta de que no solo no estaba durmiendo bien, apenas estaba durmiendo. Quizás 2 o 3 horas por noche, como máximo. Había dejado de comer comidas regulares. Me había reducido a quizás una comida pequeña al día e incluso eso era difícil de tragar. Saltaba con cada sonido. La puerta de un coche cerrándose de golpe afuera hacía que mi corazón se acelerara. Mi teléfono vibrando me hacía sentir enferma de pánico. El peso de lo que había hecho me estaba aplastando de maneras que nunca esperé cuando estaba planeando mi venganza. En ese entonces me había sentido poderosa y en control. Ahora sentía que me estaba ahogando y no podía encontrar la superficie. A la mañana siguiente, Armida llamó y dijo que había organizado que me reuniera con una terapeuta que trabajaba con personas que lidiaban con traumas y algo llamado lesión moral. Dijo que necesitaba hablar con alguien profesional sobre lo que estaba pasando. El consultorio de la terapeuta estaba en un edificio tranquilo en el centro.
Me senté en su sala de espera sintiendo que todos podían ver lo que había hecho con solo mirarme. Cuando me llamó me senté en su sofá y no supe por dónde empezar. Me pidió que le contara qué me traía allí. Le expliqué todo. Desde que me enteré de la aventura hasta el incendio y ahora enfrentar cargos criminales. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo algo que me sorprendió. Dijo que podía sostener dos verdades al mismo tiempo. La traición de Rodrigo fue real y el dolor que me causó fue real. Y mi respuesta fue destructiva y causó un daño grave a dos personas. Ambas cosas podían ser ciertas. No tenía que elegir entre decir que la aventura no importaba o decir que lo que hice estaba bien. Podía aceptar que estaba profundamente herida y que respondí de una manera que estaba mal. Hablamos durante toda la hora y al final, sentí que tal vez podría empezar a procesar todo esto. Me dio de tarea escribir mis pensamientos y sentimientos cada día. 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté y escuché la voz de Elvira, fría y formal. Dijo que Rodrigo quería proceder con el divorcio y que su abogado me contactaría. Dijo que si no lo impugnaba y no intentaba tomar más de lo que me correspondía, Rodrigo estaría dispuesto a dividir las cosas de manera justa dadas las circunstancias. Pregunté si podía hablar con Rodrigo directamente. Elvira dijo que no. Él no quería hablar conmigo. Toda la comunicación sería a través de abogados. Colgó antes de que pudiera decir algo más. La semana siguiente me reuní con el abogado de Rodrigo en su oficina en el centro. Se llamaba licenciado Alarcón y fue profesional pero no desagradable. Extendió los papeles del divorcio sobre su escritorio y me los explicó. Rodrigo me ofrecía la mitad de nuestros ahorros, mi coche y algunos de los muebles. Él se quedaría con la casa y sus cuentas de jubilación. Al ver los términos, me di cuenta de que en realidad eran generosos considerando todo lo que había pasado. Alarcón dijo que Rodrigo solo quería terminar con esto lo más rápida y silenciosamente posible. Firmé los papeles sin discutir nada. ¿Qué sentido tenía? Nuestro matrimonio estaba muerto y yo lo había matado tanto como Rodrigo. Esa misma tarde, Armida llamó con noticias. El fiscal había retirado el cargo de intento de homicidio, pero seguía adelante con los de imprudencia temeraria y agresión. Armida dijo que esto era realmente una buena noticia. Significaba que no podían probar que yo tuviera la intención específica de causar el incendio. Podían probar que creé condiciones peligrosas y que la gente resultó herida debido a mis acciones, pero no que planeé que se incendiaran. El acuerdo de culpabilidad seguía sobre la mesa si lo quería. Tenía 2 días más para decidir. El juicio. Llamé a Armida a la mañana siguiente y le dije que no aceptaría el acuerdo. Se quedó callada por un largo momento antes de preguntar si estaba segura. Dije que sí. Podría convencer a un jurado de que en realidad no sabía que el perfume se incendiaría. Me advirtió que esto era arriesgado, que los jurados son impredecibles y la evidencia se veía mal, pero dijo que respetaría mi decisión y comenzaría a prepararse para el juicio. Programamos reuniones para repasar mi testimonio y construir nuestra estrategia de defensa. La audiencia preliminar tuvo lugar 3 semanas después en el juzgado del condado. Llevaba un sencillo vestido azul que Rita escogió, algo que me hacía parecer compasiva, pero no como si me estuviera esforzando demasiado. Armida me acompañó a través de los detectores de metales y por el pasillo hasta la sala del tribunal. Fue entonces cuando la vi. Miranda estaba parada cerca de la mesa del fiscal con una mujer que debía ser su abogada. Su rostro tenía cicatrices visibles a lo largo de la mejilla y la mandíbula izquierdas, rosadas y brillantes por los injertos de piel. Llevaba una blusa de cuello alto que probablemente cubría más cicatrices en su cuello y pecho. Nuestros ojos se encontraron por solo un segundo antes de que ella apartara la mirada rápidamente. Su mano se movió para tocar las cicatrices como si estuviera comprobando si seguían allí. Sentí que algo se retorcía en mi estómago que podría haber sido culpa. La audiencia comenzó con el juez revisando los cargos y preguntando a ambas partes sobre su preparación para el juicio. Luego, el fiscal se puso de pie y comenzó a exponer su caso. Describió la aventura en detalle, leyendo en voz alta en la sala del tribunal los mensajes de texto entre Rodrigo y Miranda. Algunos eran los que se burlaban de mí por ser fácil de manipular. Observé los rostros de la gente en la galería. Vi a algunos fruncir el ceño y negar con la cabeza. Algunas mujeres me miraron con lo que parecía ser compasión, como si entendieran ser traicionadas de esa manera. El fiscal también mencionó mi campaña de manipulación, cómo había vuelto paranoico a Rodrigo a propósito. Pero cuando llegó a esa parte, noté que la compasión en algunos rostros no desaparecía. Tal vez pensaban que él merecía que jugaran con él después de lo que hizo. Eso me dio una pequeña esperanza de que un jurado pudiera verlo de la misma manera. Rita testificó después como testigo de mi carácter. Se sentó en el banquillo de los testigos, viéndose más pequeña de lo habitual, sus manos cruzadas en el regazo. Armida le hizo preguntas sobre qué tipo de persona era yo, si tenía antecedentes de violencia o venganza. Rita dijo que yo siempre había sido amable y gentil, que esta situación estaba completamente fuera de mi carácter, pero luego el fiscal la contrainterrogó y le preguntó si estaba decepcionada de mis acciones. La voz de Rita se volvió queda y dijo que sí. Estaba decepcionada. Dijo que me había educado para manejar los problemas de otra manera, no para lastimar deliberadamente a la gente, sin importar cuánto me hubieran lastimado primero. Su honestidad me hizo un nudo en la garganta y me ardieron los ojos, pero agradecí que no mintiera solo para hacerme quedar bien. El juez fijó la fecha del juicio para dentro de 2 meses y todos salimos del juzgado.
Rita me abrazó en el estacionamiento y me dijo que todavía me amaba, aunque estuviera decepcionada. Me aferré a ella probablemente más tiempo del debido. Los 2 meses pasaron lentamente, con reuniones en la oficina de Armida. Repasando cada detalle de lo que diría en el estrado, me insistió en que mantuviera la calma, que no me pusiera a la defensiva, que me apegara a la historia de que genuinamente no sabía que la ropa se incendiaría. Practicamos mi testimonio docenas de veces hasta que pude recitarlo sin pensar. Finalmente, el juicio comenzó en una fría mañana de noviembre. La sala del tribunal era más grande que la de la audiencia preliminar, con más gente en la galería, incluidos algunos reporteros. Me senté en la mesa de la defensa junto a Armida. Mis manos temblaban ligeramente mientras el jurado entraba. 12 personas que decidirían si era culpable o no. Los primeros testigos de la fiscalía fueron los médicos y enfermeras que trataron a Rodrigo y Miranda. Describieron las quemaduras en términos médicos que las hacían sonar aún peor de lo que había imaginado. Quemaduras de 2º grado cubriendo el 30% del cuerpo de Rodrigo. Quemaduras de 3er grado en la cara y manos de Miranda. Hablaron sobre injertos de piel y riesgos de infección y daño nervioso permanente. Entonces el fiscal mostró fotos en una gran pantalla al frente de la sala. Fotos del torso de Rodrigo cubierto de quemaduras rojas e intensas. Del rostro de Miranda antes de las cirugías, cuando las quemaduras estaban frescas y en carne viva. Tuve que apartar la mirada, mi mano cubriendo mi boca mientras las náuseas me invadían. Había sabido que se habían lastimado, pero verlo así lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Armida me apretó el brazo por debajo de la mesa. Al día siguiente, Rodrigo subió al estrado. Se veía más delgado que antes, su rostro demacrado y cansado. Llevaba una camisa de manga larga que probablemente cubría las cicatrices en sus brazos. El fiscal le preguntó sobre la aventura y Rodrigo lo admitió todo, su voz firme al principio. Confirmó que los mensajes de texto eran reales, que él y Miranda se habían burlado de mí. Pero luego su voz comenzó a quebrarse cuando describió la noche del incendio, cómo había estado fumando en la habitación del hotel cuando su camisa de repente se incendió, lo rápido que las llamas se extendieron a sus otras ropas. Cómo Miranda había intentado ayudarlo y también se quemó. Dijo que merecía consecuencias por traicionarme, por ser cruel en esos mensajes. Pero no esto, no un daño físico permanente y un dolor constante. Quería argumentar que él también me había causado un daño permanente, solo que no del tipo que se puede ver en las fotos. Pero mantuve mi rostro neutral, como Armida me había enseñado. Miranda testificó al día siguiente, usando una bufanda alrededor del cuello a pesar del calor en la sala. Mantuvo la mirada baja la mayor parte del tiempo, sin mirarme a mí ni a Rodrigo. Describió sus continuas necesidades médicas con voz monótona, las cirugías que aún necesitaba, los analgésicos que tomaba a diario. Había perdido su trabajo en la estética porque los clientes no querían que alguien con cicatrices faciales visibles les arreglara las uñas. No tenía seguro médico y vivía de nuevo con sus padres a los 32 años. Cuando el fiscal le preguntó si se arrepentía de la aventura, dijo que sí, en voz baja. Admitió que estaba mal estar con un hombre casado, pero también dijo que estaba pagando un precio mucho más allá de lo que merecía por tomar una mala decisión. El caso del fiscal cobró fuerza durante los siguientes 2 días. Presentaron mi historial de búsqueda en Internet, que mostraba que había buscado perfumes inflamables 3 semanas antes del incendio. Mostraron los mensajes de texto donde había manipulado a Rodrigo, mencionando el lugar de trabajo de Miranda y sugiriendo su nombre para un bebé. Construyeron una línea de tiempo que hacía que mi intención pareciera clarísima. Observé los rostros del jurado y vi cómo cambiaban, sus expresiones se endurecían. La mujer de la primera fila, que antes parecía compasiva, ahora me miraba con algo parecido al asco. Cuando fue mi turno de testificar, sentí las piernas débiles mientras caminaba hacia el estrado. Armida me guió a través de mi testimonio con cuidado. Expliqué lo destruida que me sentí al descubrir la aventura, al leer esos crueles mensajes sobre mí. ¿Qué quería hacer sentir incómodo a Rodrigo? Sí, pero nunca tuve la intención de que nadie saliera herido físicamente. Admití la campaña de manipulación, pero dije que pensaba que solo eran juegos psicológicos, no peligrosos. Dije que genuinamente creía que el perfume era seguro, que lo había rociado en la ropa para que Rodrigo lo oliera y pensara en mí, no para que se incendiara. Mi voz se mantuvo firme durante la mayor parte, aunque se quebró un par de veces al hablar de la traición. Entonces el fiscal se puso de pie para el contrainterrogatorio y todo se vino abajo. Me preguntó si sabía que Rodrigo fumaba. Tuve que decir que sí. Me preguntó si alguna vez había visto etiquetas de advertencia en otros productos sobre inflamabilidad. Admití que sí, en laca para el cabello y productos de limpieza. Me preguntó si investigué deliberadamente perfumes inflamables en línea. Traté de explicar que solo tenía curiosidad, pero sonó débil incluso para mí. Me preguntó por qué había rociado tanto perfume en la ropa si solo quería un ligero aroma. No tuve una buena respuesta para eso. Cada pregunta hacía que mi historia sonara menos creíble, hacía que mis intenciones parecieran más obvias. Podía ver la expresión de preocupación de Armida desde la mesa de la defensa. Cuando finalmente bajé del estrado, supe que mi testimonio no había ayudado en nada a mi caso. El jurado se retiró a deliberar esa misma tarde y Armida me dijo que podría llevar desde horas hasta días. Conduje a casa en una nube, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El veredicto y la sentencia. Rita ya estaba en mi casa cuando llegué.
Había salido temprano del tribunal para preparar la cena. Había hecho caldo de pollo, pero no pude comer. Sentía el estómago como si estuviera lleno de piedras. Esa primera noche apenas dormí. Solo miraba al techo repitiendo cada momento de mi testimonio. Las preguntas del fiscal seguían dando vueltas en mi cabeza, cada una haciéndome ver peor que la anterior. Rita se quedó en el cuarto de huéspedes y venía a verme cada pocas horas, trayéndome agua que no bebía y bocadillos que no podía tocar. La mañana siguiente transcurrió lentamente sin noticias del juzgado. Caminaba de un lado a otro por la sala mientras Rita se sentaba en el sofá a observarme. Finalmente, habló y preguntó si podíamos hablar honestamente de todo. Me senté frente a ella y no se contuvo. Me dijo que entendía que estaba herida por lo que hizo Rodrigo, que su aventura fue cruel, y los textos burlándose de mí eran horribles. Pero luego me miró directamente a los ojos y dijo que mi necesidad de venganza había consumido por completo mi buen juicio. Traté de argumentar que Rodrigo merecía consecuencias, pero Rita me interrumpió. Me recordó que rocié deliberadamente perfume inflamable en su ropa sabiendo que él fumaba cigarros. Dijo que había dejado que la ira me convirtiera en alguien que podía causar un daño físico real a otra persona. Las palabras dolieron porque eran verdad. Empecé a llorar, admitiendo que nunca pensé que realmente se incendiaría, que una parte de mí creía que no pasaría nada grave. Rita me tomó la mano y dijo que ese era el problema con la venganza. Te vuelve imprudente con la vida de otras personas. Hablamos durante horas ese día sobre cómo la aventura rompió algo en mí, cómo había enfocado todo mi dolor en este plan elaborado en lugar de simplemente irme. Me preguntó por qué no me divorcié de él cuando encontré los textos y no pude darle una buena respuesta. La verdad era que quería que él sufriera como yo estaba sufriendo. Quería que se sintiera atrapado y asustado, pero había ido demasiado lejos. El segundo día de deliberación fue peor que el primero. Cada vez que mi teléfono vibraba, saltaba pensando que era Armida llamando con noticias. Rita me hizo comer pan tostado y me obligó a darme un baño. Vimos la televisión sin verla realmente, solo llenando el silencio. Alrededor de las 4 de la tarde, mi teléfono finalmente sonó. La voz de Armida era tranquila y profesional mientras me decía que el jurado había llegado a un veredicto y que teníamos que estar en el juzgado en una hora. El viaje de regreso se sintió surrealista, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. Rita vino conmigo y me apretó la mano mientras entrábamos a la sala. El jurado entró y traté de leer sus rostros, pero todos parecían inexpresivos y cansados. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto y la presidenta del jurado se puso de pie con un papel. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Leyó el veredicto en voz alta y clara. Culpable de imprudencia temeraria. No culpable de agresión. La sala estalló en susurros y sentí que se me doblaban las rodillas. Armida me agarró del brazo para estabilizarme y susurró que esto era realmente bueno, que la imprudencia temeraria conllevaba una sentencia mucho más leve que la agresión. El juez golpeó su mazo y fijó la fecha de la sentencia para 3 semanas después. Me di la vuelta y vi a Elvira en la fila de atrás mirándome con puro odio. Camilo estaba sentado a su lado, luciendo triste y cansado. Las siguientes 3 semanas pasaron en una neblina de reuniones con Armida para prepararnos para la sentencia. Explicó que el juez tenía discreción en mi sentencia. Podía darme tiempo en la cárcel o libertad condicional dependiendo de varios factores. Trabajamos en una declaración que leería ante el tribunal expresando remordimiento. La practiqué una y otra vez hasta que las palabras se sintieron huecas en mi boca. Llegó el día de la sentencia y llevé un sencillo vestido azul marino que Rita escogió. La sala estaba menos concurrida esta vez. Solo la familia inmediata y algunos reporteros. Miranda no estaba allí, pero sus padres estaban sentados en el lado opuesto, con aspecto sombrío. El juez preguntó si tenía algo que decir antes de sentenciar. Me levanté con las piernas temblorosas y leí mi declaración preparada sobre estar arrepentida por mis acciones y comprender el daño que causé. Mi voz se quebró 2 veces, pero logré terminar. Luego el juez habló, repasando los factores que había considerado. Reconoció la aventura y la angustia emocional que había experimentado, pero dijo que eso no justificaba crear condiciones peligrosas que resultaron en lesiones graves. Me sentenció a 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario y me ordenó pagar $700 en restitución a Miranda por sus gastos médicos. Sin tiempo en la cárcel. Me senté sintiéndome mareada de alivio y pavor al mismo tiempo. $700 bien podrían haber sido 1.000.000. Armida se inclinó y susurró que encontraríamos la manera de pagar el dinero. Que evitar la cárcel era lo importante. La reconstrucción. Los papeles del divorcio llegaron esa misma semana, lo que se sintió como si el universo me estuviera echando todo encima de una vez. El abogado de Rodrigo, Alarcón, había redactado términos que en realidad eran justos dadas las circunstancias. Rodrigo se quedaría con la casa y la mayoría de nuestros bienes compartidos, lo que compensaría la restitución que le debía a Miranda. Yo saldría casi sin nada, excepto mi coche y mis pertenencias personales. Firmé los papeles sin leerlos con demasiado cuidado, solo queriendo que terminara de una vez. Rita me ayudó a empacar mis cosas de la casa durante 2 días, guardando 10 años de matrimonio en cajas de cartón. No hablamos mucho mientras trabajábamos. Solo nos movíamos por las habitaciones sacando mi ropa de los armarios y mis libros de los estantes. Elvira ya había pasado y quitado las fotos familiares de las paredes,
dejando manchas rectangulares limpias en la pintura. El departamento que Rita me encontró era pequeño. Solo una recámara en un edificio antiguo al otro lado de la ciudad. La renta era lo suficientemente barata como para poder pagarla con mi trabajo de medio tiempo. Apenas. Rita me ayudó a mudarme y me compró muebles básicos en una tienda de segunda mano. Parada en mi nueva sala rodeada de cajas, sentí todo el peso de cuán completamente había cambiado mi vida. Todo lo que había construido con Rodrigo se había ido, reemplazado por este diminuto espacio que olía a la comida de alguien más. Empecé mi servicio comunitario la semana siguiente en un centro de apoyo a víctimas de quemaduras en el centro. La coordinadora que me entrevistó sabía sobre mi caso y me asignó allí específicamente. Lo dijo con una mirada cómplice que dejaba claro que esto era intencional, haciéndome enfrentar lo que había hecho. Mi primer día, principalmente archivé papeles y contesté teléfonos, manteniendo la cabeza gacha. Pero luego tuve que sentarme en una reunión de grupo de apoyo y escuchar a los sobrevivientes de quemaduras hablar sobre su recuperación. Una mujer llamada Sara describió su tercera cirugía de injerto de piel y lo doloroso que era el proceso de curación. Un hombre habló sobre cómo la gente se quedaba mirando sus cicatrices cuando iba al supermercado. Cada historia se sentía como un cuchillo en mis entrañas porque yo había causado esas lesiones exactas a 2 personas. Durante las siguientes semanas en el centro, conocí a persona tras persona cuyas vidas cambiaron para siempre por el fuego. Algunas eran víctimas de accidentes. Otras fueron atacadas. Pero todas vivían con cicatrices físicas y emocionales permanentes. Ayudé a coordinar sus grupos de apoyo. Las llevé a citas médicas y escuché sus historias. Cada una me enseñó algo sobre el costo humano real de las lesiones por quemaduras que las fotos del juicio no podían capturar. La permanencia de ello, la forma en que afectaba cada día de sus vidas, el dolor constante y los procedimientos médicos. Empecé a comprender en lo más profundo lo que les había hecho a Rodrigo y Miranda. Camilo me contactó unos 2 meses después de la sentencia a través de un breve mensaje de texto. Dijo que Rodrigo estaba bien físicamente, pero que tenía un largo camino por delante. Había tenido 2 cirugías más para mejorar las cicatrices y estaba en fisioterapia 3 veces por semana tratando de recuperar la movilidad completa de sus manos. El daño en los nervios le dificultaba agarrar cosas correctamente. Camilo me envió actualizaciones cada pocas semanas después de eso, siempre cortas y objetivas. Nunca mencionó si Rodrigo preguntaba por mí o qué pensaba sobre el veredicto. Agradecía las actualizaciones, aunque me hacían sentir peor cada vez. A través de Camilo me enteré de que Miranda se había mudado de regreso a su ciudad natal para vivir con sus padres mientras se recuperaba. Sus facturas médicas seguían acumulándose a pesar de la restitución y había presentado una demanda civil en mi contra por daños adicionales. Mi abogada manejó las negociaciones del acuerdo y terminamos usando toda mi parte de los bienes del divorcio para pagarle. El dinero de la casa, los ahorros, todo se fue a los gastos médicos de Miranda. Me quedé esencialmente en la ruina, empezando de cero a los 35 años. 6 meses después del incendio, estaba recogiendo una receta en una tienda de suministros médicos cuando vi a Rodrigo parado cerca del pasillo de vendajes. Mi primer instinto fue irme antes de que me notara, pero él se giró y nuestras miradas se encontraron. Por un segundo ninguno de los dos se movió. Luego él caminó lentamente hacia mí. De cerca, pude ver las cicatrices en su cuello por encima del cuello de su camisa y cómo su mano derecha no se cerraba del todo. Nos quedamos allí parados incómodamente hasta que le pregunté cómo estaba. Dijo que mejor físicamente, pero que seguía luchando mentalmente con todo lo que pasó. Su voz era queda y cansada. Le dije que lo sentía. De verdad lo sentía mucho por lo que hice. Él asintió lentamente y dijo que ahora pensaba constantemente en la aventura, en cómo deseaba haber sido honesto sobre querer salir de nuestro matrimonio en lugar de andar a escondidas. Admití que deseaba haberme divorciado de él cuando encontré esos textos, en lugar de dejar que la ira me consumiera como lo hizo. Hablamos quizás 5 minutos en total, ambos sosteniendo nuestras recetas y evitando demasiado contacto visual. Antes de irse, Rodrigo dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que ambos nos habíamos destruido mutuamente de diferentes maneras, su traición y mi venganza, y ahora ambos teníamos que vivir con el daño permanente que habíamos causado. Me alejé de ese encuentro sintiéndome extraña, como si ambos finalmente hubiéramos dicho lo que necesitábamos decir sin arreglar nada en realidad. La semana siguiente empecé a ver a mi terapeuta 2 veces por semana en lugar de una. Sentada en su pequeño consultorio con la planta en la esquina mientras ella me ayudaba a entender en qué me había convertido. Nunca me dijo que era un monstruo o que lo que hice estaba bien. En lugar de eso, me hacía preguntas que me hacían ver mis elecciones desde ángulos que había estado evitando. Durante una sesión me entregó una hoja de trabajo sobre el daño y la responsabilidad, y la llené con manos temblorosas mientras escribía exactamente lo que mi venganza les había costado a Rodrigo y Miranda en facturas médicas, dolor y cicatrices permanentes. La terapeuta me explicó que reconocer el daño no lo borra, pero evita que cometas los mismos errores de nuevo. Empecé a llevar un diario donde escribía sobre el incendio y lo que llevó a él, obligándome a ver la progresión de esposa herida a alguien que deliberadamente puso a la gente en peligro. Mis horas de servicio comunitario en el centro de quemados se volvieron menos sobre el castigo y más sobre el aprendizaje.
Observé a las enfermeras cambiar vendajes y ayudar a los pacientes con ejercicios dolorosos, viendo de primera mano el largo proceso de recuperación que yo había causado a 2 personas. Rita empezó a venir a algunas de mis sesiones de terapia después de que le pedí que me acompañara. Nos sentamos juntas en el sofá de la terapeuta mientras yo me disculpaba por mentirle y por convertirme en alguien que no reconocía. Rita lloró y me dijo que había estado tan decepcionada porque sabía que yo era mejor que la venganza, que me habían educado para manejar el dolor sin destruir a otros. Durante los siguientes meses, tomamos café todas las semanas, reconstruyendo lentamente la confianza a través de conversaciones honestas donde no me escondía de lo que había hecho. Me dijo que crecer significaba aceptar las consecuencias y elegir de forma diferente la próxima vez, que no podía deshacer el incendio, pero podía decidir quién sería de ahora en adelante. Un año después del incendio, entré al centro de quemados para mi último turno de servicio comunitario antes de hacer la transición a un puesto pagado que me habían ofrecido. Mi libertad condicional estaba casi completa y había pagado la mayor parte de la restitución a través de planes de pago que me seguirían durante años. Había aprendido que la venganza no cura la traición. Solo crea nuevas heridas que marcan a todos los involucrados. Por las actualizaciones de Camilo, supe que Rodrigo estaba mejor físicamente y había empezado a salir con alguien nuevo. Y Miranda había vuelto a casa, pero estaba trabajando de nuevo, a pesar de sus cicatrices. Todos estábamos siguiendo adelante con nuestras vidas, marcados permanentemente por esa noche. Mi vida no era lo que había planeado cuando me casé con Rodrigo 10 años atrás, pero estaba construyendo algo real desde las ruinas de mi matrimonio y mis elecciones. Ahora trabajaba con pacientes quemados, usando mi experiencia para ayudar a otros a evitar el camino que yo había tomado. Y cada día elegía ser alguien diferente a la mujer que había rociado perfume en la ropa de su esposo.